Que si la leche de vaca no es para los humanos, o que el ser humano es el único que toma leche después de la lactancia, o que solamente la leche es necesaria en la infancia, quédate con nosotros para conocer más acerca de esto. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen jueves, esperamos que se encuentren todos muy bien, muchas gracias por estar una vez más con nosotras. Hola Moni, ¿qué tal? Hola Yare, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, y muy contenta por este tema del que vamos a platicar el día de hoy. Sí, a mí también me encanta porque me encanta la leche. Y pues hay muchos mitos, hay muchas ideas aquí que no necesariamente son las adecuadas, ¿no? Incluso hay como muchas... Es un tema que se presta para muchas opiniones, posturas, pero siempre se debe de tomar en cuenta qué es la realidad, lo que aporta, los nutrimentos que tiene y en base a eso tomar una decisión. Sí, ahorita que mencionabas posturas, es probable que haya quien nos odie por esto que vamos a comentar con respecto a la leche, que es nuestro tema de hoy, porque hay quien de manera tajante dice leche no, lácteos no, y aparte a mí la verdad es que me sorprende, a veces me molesta y a veces me da risa cuando me dicen no puedo comer lácteos, ¿no? O sea, no toma leche, pero sí toma yogur. Yogurt y los derivados, ¿no? Es que soy intolerante a la lactosa, Ajá. pero cuando uno los cuestiona de, bueno, cuál es la prueba o el resultado de los estudios donde demuestra que o había sangrado, había microhemorragias, había algún dato verdadero de intolerancia a la lactosa, bueno, no. Es que cuando fui al pediatra de chiquita, pues alguien me comentó que era alérgica a la leche o intolerante y ya no la tomo. Claro, y seguramente tú manejas muy bien este tema, Moni, porque en el caso de los lactantes sí es muy común que sean intolerantes a la proteína de la leche, ¿no? Sí, claro. Pero hay que tener cuidado, Yare, porque sí es un tema donde es muy común escucharlo, incluso en el hospital, en la consulta clínica, aunque más es un área clínica, donde vemos que no le dan la leche al niño o le cambian por algunos sucedáneos, algunas fórmulas que ya tienen, ya están predigeridos, por así decirlo, que se les llama hidrolizados o proteínas como muy modificadas para que el niño, por supuesto, que las absorba y tolere esa fórmula bien. Ningún niño nos va a hacer una alteración con una fórmula especial, pero no nos dedicamos a buscar específicamente la causa del malestar. Muchas veces es algo que comió la mamá, en el caso de la lactancia u otras situaciones con el lactante, y no se tiene que quitar la leche como tal. Algunas otras cuestiones es que sí se diagnostique la alergia a las proteínas, ¿no? Y ahí sí se tiene que hacer. Pero en el caso donde no está comprobado, en el caso donde hay cierta intolerancia a la lactosa, pero que puede ser transitoria, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, a los 5 días de que cambiamos la leche, a lo mejor ahí sí podremos usar una sin lactosa o deslactosada en los niños más grandes, volver a hacer este reto siempre de incluirles nuevamente la leche como tal. Y a medida que el niño va creciendo, pues la va a ir tolerando. Claro. Entonces, evitamos de esta manera que se quede mucho tiempo con una fórmula que no le corresponde para lo que pesa y para la edad que tiene. Y también, más grande, pues que siga probando los derivados y otros alimentos que son necesarios para su crecimiento. Así es, Moni, y hacer estas pruebas de tolerancia y sin ir con aspectos ya como muy científicos, Moni. Quisiera preguntarte, ¿por qué sí tomar leche? ¿Por qué sí tomarla, Yare? Bueno, pues porque está dentro del plato del bien comer, ¿no? Nos la marcan también ahí como parte de los elementos que es indispensable o que debe de estar presente al menos, porque tiene un elevado contenido, por ejemplo, de calcio, de magnesio, de otros micronutrientes como el selenio. Muchas veces solo pensamos como en el calcio por los huesos, porque se requiere para el crecimiento.
Muchas veces, no sé si has visto a las abuelitas que dicen, no, pues no se ha fracturado, no tiene, es Tomó fuerte, mucha leche. porque tomó mucha leche de niña, ¿no? Bueno, esto es verdad. Sí tiene una relación con el calcio, el magnesio, con muchas vitaminas, entre ellas la vitamina B12, con el ácido pantoténico, o sea, son todos estos elementos indispensables para el crecimiento, para el funcionamiento cerebral. Por ello es que la debemos incluir. La vitamina D, por ejemplo, donde ya tenemos la leche adicionada con esta vitamina. Entonces, probablemente tú y yo fuimos niñas que consumíamos la leche, pues, ¿cómo le podemos decir, no? Bronca La leche bronca, deliciosa. Claro, y la extrañamos, ¿no? Sí. Pero ahora los niños es importante que consuman la leche entera, ya viene muy enriquecida con estos elementos y que contribuye a que pues tengan una buena digestión, a que ya no sea tan pesada como la leche bronca como tal y de cierta manera que pues se pueda incluir en otras preparaciones, no solo la leche así como líquida, sino que la podamos utilizar para otro tipo de preparados. Sí, claro, Moni. Y de verdad, muchísimas gracias por contestar a esta pregunta y decirnos justamente todo esto que aporta la leche, porque es un alimento muy completo, que entre estas vitaminas, minerales, es una proteína de alto valor biológico y que sí vale mucho la pena que esté incluida en nuestra dieta habitual, en niños, pero incluso también en los adultos. También en el adulto, es válido, digo, podemos tener niños o adultos que tienden al bajo peso o que de repente no son personas que acostumbren alimentos sólidos en mucha cantidad o que les resulta pesado para ellos estar manejando colaciones con alimentos sólidos. Es una excelente opción utilizar la leche combinada con frutas naturales y hacer smoothies, hacer licuados, paletas de yogurt, paletas con la leche. Incluso esto resulta una actividad pues muy, muy llamativa para los niños. En los moldes, ponerlos con la leche, la fruta, hacer paletas. Esto es una estrategia muy buena y también para los adultos llevarse su licuado en vez de cantidades que dicen yo no me voy a comer, no sé, una quesadilla. Entonces pues llévate tu licuado y ponle avena. Justo. Y cambias los equivalentes, ¿no? De esta manera usas lo mismo, el cereal, la leche, pero en otra preparación que les resulte como más práctico es que estoy en mi trabajo, me resulta fácil agarrar mi vaso y me tomo mi licuado y listo. No puedo sacar mi topper con es práctico, con alimentos. Pero es nutritivo también, es nutritivo. ¿no? Y nosotras que hemos insistido mucho en esta parte del etiquetado y de los alimentos naturales, o sea, la leche de vaca, aunque veamos que viene ya en una cajita, ustedes se pueden dar cuenta, ninguna trae un sello de que diga exceso de, bueno, ya están aparte las leches con azúcar, ¿no? Que claro, esa es otra cosa. Que ahorita pero las leches naturales, o sea, no traen ningún tipo de sellos porque sigue siendo un alimento natural, que sí puede ser que ya sea deslactosado, que esté ultra pasteurizado. Con doble proteína, bueno, y que ya le agregan proteína, ¿no? Esta leche que tiene más proteína, que bueno... O más calcio. Más calcio, es cuestión ya de la edad, de los gustos y las necesidades que se tengan. Pero sí, como tú lo comentas, es un alimento muy completo y que nos trae muchos beneficios. Entonces sí hay que evitar estas prácticas de retirarlo de manera muy temprana o de cambiarlo por otras cosas. Por ejemplo, a mí me toca mucho en la práctica, en la consulta, las mamás que me dicen, yo no quiero que tome leche. O se la cambié por leche de coco, leche de almendra, y entramos en esta parte de decirles, bueno, para empezar, son bebidas de coco, de almendra, no es leche. No hay ningún animal que saque la leche de coco o la leche de almendra y la estén ahí ordeñando. Son bebidas, así están catalogadas, y bueno, tienen otras propiedades, pero sí se trata de enfatizar mucho por qué debemos de consumir la leche por encima de este tipo de bebidas que están muy de moda y que no resultan una buena opción para todos. Así es. No siempre. Sí, considerar que estas bebidas vegetales no aportan la misma cantidad de nutrimentos que una leche
que la leche, tal cual, ¿no? Como les decía, es una proteína de alto valor biológico y no podríamos decir que una bebida de almendras o de coco tiene alto valor biológico, porque para eso tendría que tener un origen animal, específicamente, Básicamente, ¿no? lo primordial. Y para que fuera leche debería de tener lactosa. Así Y, es. y las almendras, las nueces, el coco, el arroz no tienen lactosa. Entonces no podríamos decir que son leches. O sea, por favor, dejen de llamar leche de coco, leche de almendras. Eso es un mal término. Y aquí también se presta mucho, Yare, que escuchamos que, bueno, es que la leche de vaca pues es para las vacas, ¿no? O Ajá. para los becerritos y el humano no está preparado. Bueno, sí, no tenemos los 5 estómagos de la vaca, Claro. pero sí es un alimento que ya con el proceso al que es sometido podemos asimilarlo en nuestro estómago. No así todas las leches. También en la práctica pediátrica, no sé, en los adultos, la verdad, eso sí no lo he leído, si exista la leche de cabra. En pediatría sí tenemos, incluso hay presentaciones comerciales que tienen leche de cabra y no ha resultado del todo benéfica. Si hemos Ujú. tenido niños a los que se las han dado y no resulta como lo ideal, porque bueno, no está diseñada tampoco es verdad, eso de que no está diseñada para el humano, pero tampoco está muy adecuada, ¿no? Y aunque se tenga la presentación comercial, al Ujú. igual que otras bebidas vegetales que ya mencionaste, muchas de ellas no tienen información nutrimental. No hay ahí una etiqueta de quién es el que lo elabora, cómo se Ujú. elabora, el contenido final, porque en este contexto de que tienen que ser orgánicas o de que pues sí, realmente no sabemos si son leche de cabra, leche de vaca, porque no hay etiquetado. Sí, Aunque ya es justamente. obligatorio colocarlo, aunque tú digas, este producto es marca Yareli y yo lo hice y todo, estás obligada a colocarle ahí toda la información nutrimental. Correcto. Y esta que tú comentas, Moni, con respecto a la leche de cabra para los adultos, sí fue una tendencia que surgió hace ya algunos años, pero que justamente también se encontró que no estaba, ni cubría los requerimientos o tenía el mismo aporte nutrimental que una leche de vaca. Entonces sí, en realidad no ha sido un éxito y de pronto para quien busca como más estas opciones de la leche, ahora justamente hay leches orgánicas Ujú, ujú. que la verdad es que son bastante buenas. Sí son un poco más caras, pero al final del día son también una Es opción, una opción. claro, a las que se puede recurrir. Finalmente, sí son más caras que una leche de vaca, pero si las comparas con una bebida vegetal, realmente valen lo mismo, ¿no? Claro, ahí habría que tomar en cuenta, por ejemplo, que estas bebidas de almendra, arroz, coco, avena, tienen menos proteína, a diferencia, por ejemplo, de otras, ¿no? Como la soya, que Ujú. sí puede tener más. Sin embargo, por ejemplo, en los niños no está recomendado las bebidas de Claro. soya. El principal componente puede ser agua, algunas tienen azúcares, tienen grasas. Entonces, obviamente vegetales, ¿no? Pero sí tenemos que comparar estos nutrimentos y ver para qué la quieren, qué tan seguido lo consumen y qué edad es a la que nos estamos enfocando. Si tú me dices un lactante, pues un lactante debería estar tomando la leche de su mamá. Ujú, O sea, claro. la lactancia hasta el año por lo menos y después ya tomar alguna fórmula, otra cosa o la leche entera. Ujú. Y si estamos hablando de un preescolar a un escolar, pues la cantidad de leche que debe de tomar son tal vez 400 mililitros al día, no más. Entonces también esto es lo que ha ocasionado que a la leche se le vea como un producto malo, pero cuando vemos es que la mamá nos dice, bueno, pues es que tiene ya 4 años, 5, y se toma 2 litros de leche al día. Ahí está el error. O sea, son 2 vasitos, 240 mililitros en la mañana, 240 en la noche. Sí. No es un lactante, ya no es su alimento principal. Ujú. Entonces, el excedente es lo que nos está ocasionando eso, que el niño tal vez desplace alimentos, que no quiera comer y muchas manifestaciones, gases, distensión, inflamación,
pero no es la leche como tal, o sea, es la cantidad de leche que se le está dando. Claro, y estos síntomas, si bien es cierto, pueden ser provocados por el consumo de la leche, además de que están relacionados sí con la cantidad en el caso de los adultos, sí puede ser que, o sea, conforme vamos avanzando en edad, vamos disminuyendo nuestra producción de enzimas justamente para digerir a la lactosa, que es la lactasa. Entonces, al tener menor presencia de lactasa, pues sí es muy probable que si yo me tomo una leche entera, pues no la tolere igual y me provoque distensión, más formación de gas. Sí es muy natural, pero por eso tenemos esta opción de las leches ahora deslactosadas. Claro. Y si bien es cierto, también aporta una grasa saturada, por eso están las leches reducidas en grasa, que siguen siendo una opción. No es que porque sean reducidas en grasa traigan algo adicionado que me pueda hacer daño, no, en lo absoluto, solamente traen menos grasa. Claro, ¿no? que también es una duda muy común cuando en los planes de alimentación tú colocas o colocamos leche light o leche baja en grasa o en azúcar y preguntan las mamás, ¿no? ¿Y si la puede tomar el niño? Ujú. Claro que la debe de tomar, sobre todo en un niño con sobrepeso y con obesidad. Claro. Sí la puede tomar, pero es de este tipo. Y Ujú. evitar lo que hace un momento tú decías y que también es todo un tema controversial, las leches de sabores. Ujú. Son una fascinación. Apenas recientemente se incluyeron en el mercado las presentaciones naturales, pero antes solo había con sabor, Ujú. con azúcares. Sí. Entonces los niños estaban muy acostumbrados a que pues la lechita es muy práctico, pues la pongo en la lonchera. Ya vimos un episodio de lonchera saludable. No sería uno de los productos a incluir. Claro. Las leches de sabor, no. Ujú. Pero la leche de Tetra Pak que viene natural es un excelente alimento. Cuando queremos un derivado o un lácteo y que no tenemos idea de cómo que qué meter, pues la leche. Sí, y a mí me sorprende mucho también cuando la gente se sorprende De que sí lo de puede que sí comer. la puede comer, tomar, y creo que esto está muy asociado a muchos de estos mitos de que no la debemos de tomar, o que si me siento mal, la culpable es la leche, o que la gastritis o que la colitis es por culpa de la leche, y Ujú. en realidad no. En algún episodio también mencionamos que los alimentos se fermentan y la combinación que haya de los diferentes alimentos, o sea, es un conjunto de factores que van a ir influyendo a que se presenten estos síntomas. El dejar de tomar la leche puede ser definitivamente porque a alguien no le guste, pero cuando se tome esa decisión, sí, pensando en una intolerancia, más bien tendría que ser basado en una alergia. Y hay pruebas específicas de alergias para decir, ah, en efecto no puedes tomar leche, ¿no? Claro, y usualmente solo pasa con la leche como tal. Exacto. Cuando nosotros hablamos de quesos, yogurt, todos los mantecas, margarinas, o sea, todos Los los derivados derivados. son bien tolerados porque ya tienen, son productos que ya tienen otro proceso químico y que nos permite que se absorban diferente y se toleren mejor. Así es. Entonces, no hay razón de por qué quitarlos totalmente de la alimentación. A mí me pasa mucho con el yogurt, en la alimentación de los niños. Hay que hacer una pausa ahí de decirles, bueno, ok, sí no es bueno el yogur de sabores todo el tiempo, pero tampoco tienen por qué retirarlo. Ujú. Y la presentación de que te comes como en cucharadas es mejor a el líquido, porque hay que buscar también el contenido de azúcares, etcétera, pero no hay razón de por qué quitarlo. Sí, y también, bueno, hay otros ingredientes que están presentes ya en estos derivados, pero que finalmente sí son una opción. Entonces, Claro. si yo tolero un yogurt, no es que sea intolerante como tal, ¿no? Sí, o sea, las gelatinas están hechas de leche y Claro. muchos niños se alimentan de gelatina, Ujú. viven para la gelatina y no se quieren comer el queso o no quieren así como es la presentación y es un poquito tomarle la medida a los papás de que ¿no? Pero el postre, o sea, el flan, la gelatina, sí me lo como. Sí. Entonces, ahí es cuestión de encontrarle la medida a la preparación y estar cambiando constantemente los platillos para ver cómo lo podríamos
adaptar mejor y que Sí. el niño lo acepte. En el caso del adulto, pues es lo mismo. Es mucho más sencillo que el adulto diga, no lo como porque no quiero, no me gusta, no se me antoja, a que algunos sí ponen de pretexto, ¿no? De que pues soy intolerante Sí, o... y es que también hay muchas ideas erróneas en torno a la leche, ¿no? Porque me lo dijo el médico, me lo dijo mi mamá, me lo dijo un compañero del trabajo y ya hay como cierto estigma de que los lácteos son malos y en realidad no es así. Por eso la importancia, o sea, sí los invitamos mucho a que le den la oportunidad a este alimento que, como lo decía Moni, nutrimentalmente tiene grandes beneficios, vitaminas, minerales y que la falta de integrarlo en nuestra dieta habitual esté fundamentado realmente y no nada más por ideas que tengamos o por mitos que escuchemos. Además, Yare, creo que tú y yo lo vivimos y es un tema importante que me recuerdo cuando empezamos el dietocálculo. Es muy difícil, de verdad. Ay, sí. Cuando no se agrega, los nutriólogos no nos van a dejar mentir. Llegar al requerimiento de calcio en un plan que no tiene lácteos es sumamente difícil. De verdad que hay que ponerle mucha atención a eso porque para quien omite la leche, suplementar ese calcio que no se está poniendo y otros nutrimentos es bastante difícil. Entonces, Sí. no llegábamos ni a la mitad del requerimiento. Y me acuerdo que las maestras nos decían, sí, hagan la prueba para que vean cómo se quedan muy, muy cortos, cómo ni siquiera llegan a la mitad. O sea, tendrían que darle a su Sí. paciente calcio en pastillitas, Por mucho efervescente, queso lo que que quieran. incluyas, o sea, sí hay muchos otros alimentos que aportan calcio y que puedes poner en un plan de alimentación, pero aún así te vas a estar Claro, quedando puedes bajo. ponerle charales y hacer una Y alimentación queso, con sí, queso, amaranto y amaranto y todo. unas preparaciones súper exóticas, pero no creo que sea como la combinación Claro, y adecuada. aparte no es práctico, No es ¿no? práctico, los niños no se lo comen Ni los y los adultos, adultos Moni. también así de yo paso, ¿no? Entonces sí se tiene que considerar. Para quien no lo consume, pues dele una oportunidad a la leche. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas recetas que la incluyen y que son de verdad prácticas, sencillas y nutritivas. Ujú. Sí, y sobre todo esta parte de que son muy ricas, o sea, las preparaciones que podemos hacer a base de la leche o la leche por sí sola es bastante buena, pero el tenerlas, sino como un alimento base, sí saber que sí es uno que se puede incluir de manera muy regular en nuestra alimentación. Claro, y además es uno de los productos que ahorita, bueno, no se ha... Tenemos otros que se han elevado mucho, ¿no? El pollo, el aguacate en su momento, el jitomate. La leche, la verdad es que tenemos que decirlo, no está tan inaccesible. Hay muchas marcas ahorita que afortunadamente nos comentaban hace un momento, por si queremos leche entera, pues tenemos ya como 10, 12 marcas donde la podemos encontrar. Ya tenemos la opción de semidescremada, deslactosada, eh, con una cantidad mayor de proteína, con X o Y más suplementada, menos vitaminas, más vitaminas. Entonces todo esto se debe de aprovechar para tener un beneficio a la salud. O sea, no es Ujú. una moda el que estemos consumiendo la leche, ni que no la consumamos debe de ser parte de una moda. Claro. Deben de buscar siempre estar sanos. Sí, y recalcar, la leche es un buen alimento, es un alimento muy completo por el aporte nutrimental que tiene y solamente bajo condiciones específicas de alergias se debe, ahí sí, no hay otra opción, se tiene que retirar. Pero si no es el caso, vale la pena tenerla presente. Yare, y por ahí tú comentabas
hay incluso consensos, ¿no? Hay posturas ya de asociaciones específicas, incluso la Asociación de Gastroenterología, lo manejan a nivel de adultos, lo manejan en pediatría, donde ya pueden ustedes consultar las posturas de expertos de por qué sí incluirlo o en qué cantidades hacerlo, por si tienen la duda, sí acercarse a las fuentes científicas de por qué sí. Sí. Y bueno, también pueden acercarse con nosotras, Moni, siempre vamos a estar abiertas a responder las dudas y que es, como lo hemos mencionado, la alimentación consciente y por qué sí incluir este alimento. Así es, Yare. Pues hoy nos tocó defender a la leche, cosa que nos da mucho gusto porque la incluimos en nuestra alimentación, porque es un alimento muy noble, nos permite hacer muchas preparaciones, lo podemos utilizar en todos los grupos de edad. Sí, y que en realidad no era ese el objetivo, como esta postura a favor de la leche, pero es que realmente sí es un buen alimento. Así es. Así nos tocará con otros y bueno, siempre y cuando haya evidencia científica, como lo reiteramos. Y bueno, porque sigue siendo uno de los temas que ustedes nos piden, nos preguntan y bueno, esta era la intención de este episodio. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y que acudan con nosotros para cualquier otra duda que tengan, para que nos sugieran más temas que ustedes quieran que donde tengamos aquí un debate o donde tengamos una postura muy en común. Aquí los esperamos. Moni, hasta la próxima. Muchísimas gracias y bueno, los seguimos esperando en el Hospital Florencia, en la torre número 2, consultorio 605. En Facebook, en Instagram como Bien Nutrir y hasta la próxima, Yare. Un gusto. Bye bye. Bye.